Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. Mi nombre es Nancy Utley y el día de hoy estaremos conversando con el doctor David Gaitán, coordinador de la maestría en Economía Aplicada del Colegio de la Frontera Norte. El Colegio de la Frontera Norte es un centro de investigación ubicado en la frontera norte de México, en la frontera más cruzada, que actualmente cuenta con 7 maestrías, de las cuales una de ellas es la de Economía Aplicada. Bienvenido, doctor Gaitán. Hola Nancy, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la comunidad académica del Colegio de la Frontera Norte y a quienes nos siguen en la transmisión por los diferentes espacios del propio COLEF. Un saludo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Doctor David, usted está actualmente coordinando esta maestría que se encuentra de manteles largos porque cumple 30 años de su creación. El COLEF cuenta con 7 maestrías actualmente y una maestría en línea también. Y a los 38 años de creación del COLEF, está cumpliendo 30 años la maestría en Economía Aplicada. Fue la segunda maestría en ser creada después de la de desarrollo regional. Cuéntenos un poquito por qué cree usted o por qué surgió la necesidad de que en un centro con las características del COLEF, que se dedica principalmente a los estudios de los procesos fronterizos, surgió la necesidad de la creación de una maestría en economía aplicada. Así es, Nancy, es correcto. Estamos de manteles largos en la maestría en Economía Aplicada porque justo en este 2020 el programa celebra los 30 años de su fundación. Surgió originalmente como un programa de maestría en economía industrial en 1990 y hacia 1992 se convirtió en el programa de maestría en economía aplicada. Surge este programa en el contexto de la economía fronteriza precisamente porque los fenómenos económicos, sociales y políticos originados por la interacción que se da entre México y Estados Unidos amerita generar un corpus teórico y empírico que nos permita entender la realidad económica que se da en esta región del país, que por cierto tiene muchas especificidades. Esas especificidades ameritan que surja un centro de investigación como el Colegio de la Frontera Norte y un programa de economía aplicada que dé lugar al abordaje cognitivo de los fenómenos, insisto, económicos que se dan en esta región. Considero que la maestría en economía aplicada ha sido un referente de estudios en el posgrado en México, exitoso en la generación de recursos humanos y de bases teóricas, metodológicas y empíricas que permiten conocer esos fenómenos específicos que se dan en la región en virtud de las 3 grandes líneas de generación y aplicación del conocimiento que se abordan y se cultivan en el programa, que son ¿Cuáles por son una esas? parte. Exacto. ¿Cuáles son esas líneas que aborda la maestría? Es correcto, Nancy, sí. Por una parte tenemos la línea de economía internacional, de economía laboral y de economía regional. La economía internacional, pues desde luego es importante porque estamos hablando de una región que da lugar a la integración de los vínculos comerciales entre México y Estados Unidos, a la integración de los mercados. Por su parte, la economía laboral resulta interesante para estudiar en el marco de nuestro programa porque el mercado de trabajo adquiere sumas especificidades en la región fronteriza, que están condicionadas por una amplia flexibilización del mercado de trabajo y por la existencia de un amplio número de población flotante, pues que da lugar a la configuración de estructuras salariales muy específicas. La economía regional, por su parte, resulta interesante porque a partir de ella se pueden abordar fenómenos como los que se generan a partir de la integración económica entre México y el resto de América del Norte, en razón de la presencia de empresas provenientes de estos 2 países que constituyen la principal sociedad comercial de México en el mundo, que es la que se da con América del Norte, y que propician la formación de cadenas de valor, de efectos de articulación multisectorial, que han traído beneficios para el resto de la estructura productiva en México, porque mediante ese mecanismo se generan procesos de integración de las unidades económicas, muchas veces pequeñas, que se asientan en la región fronteriza del país. Y esto, desde luego, pues tiene un efecto de sinergia en el entramado productivo de la región fronteriza, que es un efecto catalizador, finalmente, el crecimiento económico, pero también es un medio por el cual pues se pueden generar pues esquemas de deterioro a los esquemas productivos y de las relaciones intersectoriales que se dan en los estados fronterizos del norte de México.
Gracias, doctor. Sin embargo, el hecho de que obviamente el COLEF se dedica principalmente a los estudios de los procesos fronterizos y esta maestría se concentra en esa área que es muy importante. Pero aún así, si algún estudiante quisiera ingresar a esta maestría, se puede aplicar también a la economía interna del país o con otras fronteras, ¿cierto? Es correcto, Nancy, porque la epistemología que se aborda en el Colegio de la Frontera Norte y en particular en la maestría en Economía Aplicada, da respuesta al entendimiento de los fenómenos fronterizos, allende incluso la delimitación territorial de nuestro país. Los fenómenos fronterizos tienen elementos que denotan pues un común denominador, ¿no? Para todos los países que se erigen en una dinámica de intercambio comercial muy acucioso, ¿no? Muy al estilo del intercambio comercial y de los vínculos que se dan entre México y Estados Unidos. Por lo tanto, su fundamento teórico, su fundamento metodológico y epistemológico no se circunscribe únicamente a los fenómenos que geográficamente suceden en la frontera norte del país, sino que trascienden a todos aquellos espacios que tienen en común esos elementos de estudio. Gracias, doctor Gaitán. Seguimos conversando en el siguiente bloque con el doctor David Gaitán sobre la maestría en Economía Aplicada del Colegio de la Frontera Norte. Continúen con nosotros. Bienvenidos de vuelta a Diálogos desde la Frontera. Continuamos conversando con el doctor David Gaitán, coordinador de la maestría de Economía Aplicada del Colegio de la Frontera Norte. Doctor, estamos conversando que esta maestría cumple 30 años de su creación en el COLEF. Es una maestría realmente importante. Quisiera que nos conversara un poco sobre cuál es la pertinencia de la creación, de la existencia de este programa, el espíritu que lleva a que este programa sea tan importante en un centro como el COLEF. Muy bien, Nancy, claro que sí. Bueno, hay que recordar que la maestría en Economía Aplicada surge en 1990. Estamos hablando del sexenio presidencial que va de 1988 a 1994, que fue un sexenio caracterizado desde el punto de vista económico por un proceso muy marcado de apertura comercial, que se da como un derivado de las reformas que en México se hicieron en materia económica desde la primera mitad de la década de los 80 y que se vieron enmarcadas esas reformas por el ingreso de México al GATT y posteriormente a la Organización Mundial del Comercio. Eso propició que México exacerbara su lógica de política económica caracterizada por un proceso muy marcado de integración económica a el bloque comercial que por naturaleza le ha correspondido históricamente, que es el bloque comercial de América del Norte. Y en ese contexto precisamente surge la maestría en Economía Aplicada con el ánimo de estudiar esos fenómenos económicos que ha traído consigo la lógica de integración económica con América del Norte, ¿no? Y eso es precisamente lo que ha caracterizado la pertinencia del programa, el ímpetu por caracterizar, comprender, estudiar, interpretar y resolver los problemas que en específico se generan en esta región fronteriza en virtud de sus fenómenos económicos particulares. Y esto se ha venido remarcando con el devenir de la evolución del programa, que va durante toda la década de los 90, los 2000 y hasta el presente, que han estado definidos por pues esta lógica económica denominada globalización, que si bien es cierto es un fenómeno que recientemente ha sido cuestionado por estos procesos neoproteccionistas, no deja de ser relevante para su estudio. Y de ahí que el programa haya dado respuesta no solamente porque en él se cultivan líneas de investigación que persiguen este objetivo, ¿no? El entendimiento de la realidad económica dado este contexto, sino porque además se forman recursos humanos especializados en el entendimiento de esos procesos. Y a su vez, esas capacidades cognitivas se reproducen con el quehacer científico, profesional, que ha caracterizado la trayectoria de nuestros egresados. Esa es precisamente la razón de ser del programa, esa es su pertinencia y ese ha sido también su impacto, el dar respuesta a los fenómenos económicos que ya venía experimentando la economía mexicana desde finales de la década de los 80 hasta el presente. Doctor, este programa pertenece al Padrón Nacional de Posgrados de Excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Qué significa que pertenezca al padrón
¿Y cuál es el perfil de ingreso, si algún estudiante se encuentra interesado, cuál es el perfil de ingreso ante el contexto actual en el que nos encontramos económico para entrar a esta maestría? Es correcto, Nancy. El programa de Maestría en Economía Aplicada se encuentra en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y cabe mencionar, y eso es algo que nos llena completamente de orgullo, que el programa se encuentra en el más alto nivel de la calificación que otorga este órgano a los programas que pertenecen al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Nuestro programa se encuentra en el nivel de competencia internacional, que es el más alto posible que se puede alcanzar en ese órgano acreditador. Dadas esas características, pues el programa es un programa de alto nivel de exigencia, efectivamente, ¿no? Pero también pues es un programa que al cursarlo pues es muy gratificante, porque da las herramientas y las habilidades cognitivas y profesionales para poder convertirse en un científico social especializado en la economía aplicada. Respecto a tu pregunta en torno al interés que puede generar nuestro programa para potenciales perfiles para ingresar a él, mencionarte que buscamos efectivamente perfiles que hayan demostrado solvencia académica durante la etapa de licenciatura. El programa no se circunscribe a recibir únicamente economistas. Hemos tenido a través de nuestras generaciones egresados de ingenierías incluso, y resulta que eso ha sido muy benéfico para el programa porque enriquece su dinámica de trabajo desde una perspectiva multidisciplinaria. Eso ha enriquecido también la pertinencia de los problemas de investigación que eventualmente se convierten en tesis que resuelven diferentes, insisto, problemas que se dan en el contexto de los fenómenos económicos fronterizos, ¿no? Por lo tanto, los criterios que tomamos en cuenta son, desde luego, pues tener un alto promedio, acreditar un alto puntaje en el examen de admisión y, sobre todo, valoramos que el estudiante tenga una amplia capacidad en la formulación de un buen problema de investigación, que eventualmente se va a convertir en una tesis y que eventualmente va a constituir una aportación al conocimiento teórico y empírico que se aborda dentro del campo epistemológico que se trabaja en el programa. Claro, porque desde el momento que pertenece al padrón, esta maestría implica dedicación de tiempo completo del estudiante. Es un programa que dura 2 años, de los cuales, si no me equivoco, el último año se dedica prácticamente a la realización de la tesis. Entonces el estudiante tiene que llegar también con una idea previa de un problema de investigación que deberá desarrollar, y es bastante exigente el programa, ¿no? O sea, el COLEF es un centro en donde el estudiante, quienes hayamos estudiado ahí, sabemos que exige disciplina. Así es, Nancy, es correcto. Es un centro de investigación, como bien mencionas, que por su mística, por su espíritu, pretende la formación de científicos sociales. Y la formación de científicos sociales, a su vez, es un proceso extenuante, desafiante, porque se necesita una amplia capacidad de abstracción, una amplia capacidad creativa y heurística. En el campo específico de la economía aplicada, esa capacidad se ve aunada a un amplio desarrollo de las capacidades en el análisis numérico, cuantitativo y de la capacidad de abstracción que se asocia al empleo de las matemáticas en el análisis empírico de la econometría, de la estadística, de la economía matemática. Eso sumado a la fortaleza teórica que brinda la microeconomía y la macroeconomía, así como a la capacidad analítica que brindan materias como el desarrollo económico, como el crecimiento económico regional y el entendimiento de los mercados internacionales en el marco del proceso globalizador, pues dan lugar a la formación de un economista integral, muy competente desde el punto de vista del entendimiento global, cabal y holístico de todo lo que implica la ciencia económica. Insisto, la fortaleza teórica, los elementos cuantitativos, numéricos y matemáticos asociados a la capacidad de abstracción y la capacidad cualitativa de su formación, denotada también por un entendimiento de la realidad social en razón de la sensibilidad social y del entendimiento de los problemas tácitos y reales que se escinden a veces de la rigurosidad informática con la que pueden tratarse los datos, pero que igualmente es importante para tener un economista íntegro, cabal,
y con conocimiento pleno de la complejidad de la realidad económica y social a la que se enfrenta. Definitivamente un programa que da un perfil de egreso muy completo al estudiante. Seguimos conversando, doctor. Vamos a pasar al siguiente bloque después de un corte. Continúen con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos conversando con el doctor David Gaitán, coordinador de la maestría en Economía Aplicada del Colegio de la Frontera Norte. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. Seguimos platicando sobre la maestría en Economía Aplicada del Colegio de la Frontera Norte. Doctor Gaitán, a 30 años de la creación de esta maestría, ¿cuáles diría usted que han sido los alcances en labor formativa, los retos a los que le esperan a esta maestría? Sí, Nancy, creo que los alcances o los impactos más relevantes que ha tenido la maestría en Economía Aplicada durante esos 30 años se resumen en que nuestros egresados han sido protagónicos de la actividad científica y académica en México, ¿no? Y muestra de ello es que una buena parte de los 217 egresados que hemos tenido en la maestría en Economía Aplicada hasta el corte de 2018, una buena parte de ellos han ingresado al Sistema Nacional de Investigadores. Hablamos de aproximadamente 29 egresados que han sido reconocidos por su quehacer académico y recibido la distinción como miembros del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Alrededor de 3 egresados han alcanzado ya incluso el nivel 2 del propio Sistema Nacional de Investigadores y muchos de ellos pues han tenido la oportunidad de incidir en la actividad científica del país con pues, diferentes esquemas de generación y aplicación de los conocimientos y las habilidades adquiridas en el tránsito formativo por la maestría en Economía Aplicada. Ese tránsito formativo también se ha visto reflejado exitosamente con la incursión de muchos de nuestros egresados en programas de posgrado, específicamente de doctorado de excelencia, reconocidos a nivel internacional, en Estados Unidos, en Europa y en diferentes espacios académicos que, así como fue su formación en la maestría, pues también son espacios de un alto nivel y de una alta exigencia, pero han salido adelante exitosamente porque la experiencia, las habilidades e incluso los aspectos actitudinales adquiridos durante su tránsito formativo por la maestría, pues han sido torales y decisivos para que su experiencia en el doctorado también haya resultado exitosa. O sea que cuando un egresado, podemos decir que un egresado de la maestría en Economía Aplicada sale con las herramientas necesarias para poder competir en el campo laboral internacional. Por otro lado, es importante mencionar que pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, que es conocido como el SNI, es un padrón del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en donde el nivel más alto es ser SNI 3, ¿no? Obviamente también está el emérito y es un gran reconocimiento, ¿no? Pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores en donde la persona tuvo que haber logrado cierta producción, cierta participación científica en el país para poder pertenecer a este padrón. Por tanto, es realmente relevante que haya tantos estudiantes que hayan logrado pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores. Por otro lado, doctor, también me parece importante mencionar que no se aceptan muchos estudiantes por generación, ¿cierto? Es correcto, Nancy, solamente se aceptan alrededor de 15, 18. Usualmente el margen se extiende como máximo a 20 alumnos por generación. Y bueno, eso está en función, claro, de la disponibilidad de acceder a las becas que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero sobre todo está en función de la demostración de las capacidades y de las habilidades en materia de investigación que son evaluadas o determinadas en todo un proceso de postulación e ingreso a la maestría en Economía Aplicada. Cabe mencionar que el examen de admisión pues trata particularmente de determinar pues si el aspirante pues tiene esas habilidades cognitivas y esa capacidad de abstracción que pues son elementos que particularmente valoramos o destacamos
en un estudiante que quiere formarse como un científico social, ¿sí? Por lo que mencionaba respecto a las cualidades formativas en el campo académico competitivo a nivel internacional, coincido contigo en tu apreciación en el sentido de que el programa particularmente inculca esas habilidades, esos conocimientos, pero sobre todo esa resiliencia académica, ¿no? Que va, por cierto, a ser de suma utilidad una vez que nuestro egresado tiene la perspectiva de formarse en un nivel superior, particularmente en el doctorado, en una especialidad o en el postdoctorado inclusive, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque también los aspectos actitudinales son inculcados como una parte de formar un espíritu científico, ¿no? En nuestro estudiante, ¿no? Y además eso es compatible con la idea de que el programa es de competencia internacional. Si nosotros no formáramos a nuestro maestro en economía aplicada en los conocimientos y en las habilidades que impone el mercado académico internacional, pues definitivamente el programa no tendría ese estatus. Y lo tiene precisamente porque nuestro egresado es tan competitivo como cualquier otro egresado de un programa en Estados Unidos o en Europa que aspira a hacer un doctorado de un amplio nivel de exigencia académica, ¿no? Aunado a eso, podríamos decir que la calidad de la investigación que hacen nuestros egresados y que hacen nuestros alumnos en el tránsito formativo de estos 2 años, pues es una calidad investigativa que se reconoce porque sus conclusiones son reconocidas por diferentes revistas indexadas y por la posibilidad que ello da de participar en diferentes foros internacionales en donde se discute la investigación científica económica de frontera. Doctor, definitivamente hay varios egresados de la maestría que han tenido muchísimo éxito, afortunadamente. Ahorita que están celebrando los 30 años de la creación, porque digo, mantener un posgrado con estas características a este nivel dentro del programa de excelencia del CONACYT, ¿cuáles son los planes para la celebración que tienen? Digo, si hay planes para celebrar. Bueno, sí, tenemos muchos planes para pues que los 30 años de la maestría en economía aplicada no pasen desapercibidos. Creo que es una fecha importante. Sabemos que estamos atravesando por una coyuntura especial que nos conmina a todos a tomar medidas para resguardarnos. Y eso obviamente ha traído consigo la imposibilidad de que llevemos a cabo un evento de carácter presencial. Pero por ponerte un ejemplo, justamente hace 2 semanas llevamos a cabo el cuarto encuentro del desarrollo socioeconómico en coordinación con diferentes universidades sudamericanas y lo hicimos precisamente en el marco del 30 aniversario de la maestría en economía aplicada. Estamos asumiendo también el compromiso pues muy serio de dar un seguimiento con los egresados que ha tenido el programa desde la primera generación que egresó en 1992 a la fecha. Y hemos tenido resonancia, hemos tenido eco, muchos de ellos incluso con entusiasmo nos han compartido fotografías de sus generaciones, en donde aparecen todos pues en una pues, expresión tácita, ¿no? del compañerismo que vivieron durante su tránsito formativo. Y en ese marco es que tenemos previsto convocarlos para generar un encuentro de egresados de la maestría en economía aplicada, pues con el ánimo, sí, festivo, con el ánimo de la convivencia social, no tanto de la vida académica, sino más bien con el ánimo de refrendarles el sentido de pertenencia que tuvieron durante los 2 años de sus estudios en la maestría en economía aplicada, pero que es un sentido de pertenencia que se puede sin duda alguna extender hasta el presente, porque lo que queremos es que nuestro egresado comprenda que en el Colegio de la Frontera Norte en general y en la maestría en economía aplicada en particular, tiene siempre un referente de estudios que, pues, metafóricamente y de facto constituye una casa, ¿no? Entonces, ese el ánimo y el espíritu que nos ha motivado para recordar estos 30 años de la maestría en economía aplicada. Muchas gracias, doctor. Definitivamente merecen una felicitación por parte de todos, no nada más a los egresados y a los que han cursado esta maestría, sino a todo el cuerpo académico que pertenece a todos los docentes, personal administrativo, porque realmente son muchas personas involucradas en mantener la calidad de un programa como el que está celebrando y el que usted está coordinando actualmente.
Les mandamos una felicitación y también pues invitamos a las personas interesadas que cuenten con este perfil que le echen un ojo a esta maestría que seguramente les va a dar herramientas para poder seguirse desarrollando profesionalmente. Agradecemos profundamente su presencia y que nos haya compartido esta celebración y esta parte de la historia de la maestría en Economía Aplicada. Nancy, muchas gracias por el espacio. Nuevamente aprovechar el foro para enviarles un saludo a todos los integrantes de la comunidad académica de la Maestría en Economía Aplicada, a nuestros programas hermanos, porque finalmente somos parte de una institución en común, que es orgullosamente el Colegio de la Frontera Norte. Aprovechar también el presente medio para reconocer el soporte administrativo que históricamente se ha brindado al programa y que ha resultado definitivo para que el programa salga adelante, ¿no? También aprovechar para enviar un saludo a los integrantes de la actual promoción, la 2020-2022, que pues han seguido trabajando a distancia, pero que no obstante ello pues han mostrado un sincero entusiasmo por llevar a cabo sus estudios, por cursar las materias que actualmente llevan durante el primer semestre y por proponer temas de investigación que como ha sido la historia del programa, pues han resultado de total pertinencia, ¿no? Por último, también, y desde luego no menos importante, enviar un afectuoso saludo y un agradecimiento a los integrantes, profesores, doctores, investigadores, todos ellos que integran el núcleo académico del programa, que finalmente constituyen pues el gran referente, ¿no?, de la calidad que durante estos 30 años se ha forjado en la maestría en Economía Aplicada. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este programa. Los invito a que sigan consultando la página del COLEP, www.colep.mx, para información sobre esta maestría y el resto de los posgrados, así como los otros programas de diálogos desde la frontera. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Nancy Utley.